Bien, ahí estamos. Quiero decirles que es un tema muy, muy importante, muy fundamental, que seguramente en la iglesia hemos hablado y se habla mucho, pero yo sé que dentro del pueblo cristiano, dentro de la iglesia del Señor, los creyentes tenemos un poco de confusión sobre este tema que tiene que ver con las riquezas, con el dinero, con las cosas materiales, con la prosperidad económica, con el ocuparnos de nuestros trabajos, de nuestros negocios, de prosperar en nuestros negocios, de tener dinero, etc. Estas cosas a veces se confunden con todas las riquezas espirituales y todas las cosas espirituales que tenemos en el Señor. Es decir, como que la vida espiritual y la vida material son enemigas. A veces nos confundimos. Algunas personas lo tienen más claro, pero a veces se confunden, como, por ejemplo, pensar que prosperar económicamente o dedicarse a trabajar y a prosperar en lo económico es lo mismo que ponerse en enemistad con las cosas espirituales, y no podemos avanzar, ni madurar, ni crecer, ni servir a Dios en lo espiritual porque estamos dedicados a lo material, y al viceversa, dedicarse a lo espiritual es empobrecerse o es dejar de lado cosas que tienen que ver con la prosperidad y con lo material. Y como son dos elementos que parece que chocan y no se pueden combinar. Y esto trae confusión a mucha gente porque la iglesia parece que no sabe, o como que se confunde. También pasa lo mismo con la felicidad, con la alegría, con el gozo. Algunos piensan que esto de la felicidad, del gozo, de la alegría, de estar contentos, de ser felices, no es para los cristianos. El cristiano tiene que sufrir martirio, etcétera, etcétera. Y hay mucha mezcla de conceptos que no están bien. Y eso es un error, porque nosotros sabemos que esas cosas pueden estar perfectamente en armonía, perfectamente en armonía. Entonces antes de empezar con la lección, quiero decir algunos principios muy básicos, como para introducirnos, para que nos quede claro, porque voy a encerrar estas ideas con principios muy claros. Un creyente sirviendo al Señor, lleno del Espíritu Santo, en plena comunión con Dios, usando sus dones y sus talentos para el servicio de Dios, obedeciendo al llamado del Señor, maduro espiritualmente, puede ser una persona próspera, puede ser una persona rica, puede ser una persona millonaria, y puede ser una persona con muchos bienes materiales y muchas riquezas materiales y muchos honores materiales. Eso puede ser perfectamente factible. También una persona que está padeciendo alguna tormenta financiera, donde la persona está padeciendo un tipo de escasez económica, o pobreza física, o pobreza, en algún sentido, un tiempo de pobreza, es probable que esa persona esté bajo una prueba del Señor, pero está firme en el Señor, está creciendo espiritualmente, está siendo usado por el Señor, está cumpliendo los objetivos del Señor, y está al mismo tiempo atravesando una prueba, una tormenta económica, porque las tormentas financieras y las situaciones difíciles financieras pueden ser cosas que Dios usa para perfeccionar nuestra fe. Es como cuando Dios te coloca en una tormenta, tú no eres el culpable, tú no eres responsable, es Dios que te coloca allí, te hace pasar una necesidad. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a tener abundancia, como también padecer necesidad, he aprendido. Quiere decir que Dios coloca a veces a los creyentes en situaciones difíciles económicas, pero eso no quiere decir que están mal espiritualmente, que no están en obediencia a Dios. Muy por el contrario, pueden estar muy en un estado espiritual óptimo, en obediencia a Dios, cumpliendo los propósitos, y estar pasando una tormenta de escasez financiera, ¿sí? En todo el Señor promete que nos sustenta y que nos suple nuestras necesidades. Entonces puede ser una persona que esté en abundancia financiera, una persona que esté pasando por una escasez, por una prueba, y ambos están en un
en un estado espiritual óptimo y tienen los valores y los principios en orden. ¿Está bien? Ahora, otra cosa importante que quiero decirles. Una persona que está próspera económicamente, que tiene riquezas materiales, que tiene riquezas terrenales, que tiene honores terrenales, no necesariamente quiere decir que está bendecido. Eso es algo muy obvio y lo sabemos. No quiere decir que Dios bendice financieramente a una persona si no la bendice financieramente porque está mal espiritualmente o porque está en pecado. No es así. Eso lo sabemos. En el Antiguo Testamento sabemos que cómo Dios operaba con Israel, cómo Dios obraba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bajo una promesa de bendición material siempre y cuando estaban en obediencia a Dios. Cuando el pueblo de Israel le pedía obediencia, Dios prometía bendecirlos económicamente y financieramente. Pero nosotros entendemos que ahora en la iglesia tenemos que aprender que estamos bajo la mano de Dios, estamos bajo los propósitos de Dios, pero muchas veces los creyentes pueden llegar a pasar pobreza y situaciones adversas como prueba del Señor, como prueba para fortalecernos la fe. Ahora, también hay personas que son negligentes y que son pobres por negligencia, por descuido, por vagancia, por falta de trabajo, por falta de sabiduría, porque no hacen las cosas bien y se empobrecen por hacer las cosas mal. Entonces esas personas no están bajo prueba del Señor. Aún el Señor utiliza todas estas cosas para enseñar algo, pero hay personas que se meten en la tormenta solos. O sea, no están en una prueba del Señor, sino que están en pecado y que hacen las cosas mal y que no saben administrar y son pobres o les tienen carecias porque están en negligencia, son malos administradores, son negligentes, son orgullosos, etc. Entonces se empobrecen porque están haciendo las cosas mal. Y bueno, a veces la persona se confunde y cree que es pobre porque piensa que es pobre por su negligencia, pero se confunde y dice, no, el Señor también era pobre, así que yo también. Y están confundidos. No. El Señor cuando decía no tengo dónde recostar la cabeza, no era porque era pobre, porque no sabía administrar el dinero, porque no sabía, simplemente es porque Él eligió vivir con lo mínimo indispensable en muchos casos para cumplir la misión, porque Él se daba cuenta que solo vino a cumplir una misión, la cual la cumplió a la perfección y tuvo siempre lo suficiente para cumplirla. Entonces quiere decir que el Señor, el tema de la prosperidad y la abundancia económica está muy conectado y relacionado con nuestra vida espiritual, pero ser rico o ser pobre no es indicador necesariamente de nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que nos vamos a enfocar ahora? Nos vamos a enfocar en que el creyente verdadero, el Hijo de Dios, el que quiere crecer espiritualmente, el que está en plena comunión con Dios, el que busca agradar a Dios y cumplir los objetivos de Dios, debe ser un buen mayordomo, un buen administrador, pero por sobre todo debe poner la esperanza en las cosas espirituales. Esto es lo que toda la palabra del Señor va enseñando, que va a tener que poner solo su fe, su confianza, su gozo, su esperanza en las cosas espirituales y no en las materiales. Entonces decimos, pero como una persona millonaria y está bien con el Señor, ¿no tiene el gozo, la fe, la satisfacción en el dinero? Si está bien con el Señor, no. Según la palabra de Dios es muy difícil esto, dice que es muy difícil, el Señor no dijo que era imposible, es muy difícil, porque las cosas materiales te absorben el corazón, te absorben la atención, pero eso no quiere decir que sea imposible. Hay personas que no tienen esperanza en las riquezas, que no se gozan en las riquezas, que no se deleitan en las riquezas y que no les cambian nada las riquezas porque toda su fe, su esperanza, su gozo está en las cosas espirituales y en eso invierten y en eso dedican tiempo y en eso ponen toda su fuerza y su energía. ¿Amén? Y curiosamente, cuando ponen toda su fuerza, su energía, su tiempo en las cosas espirituales, las cosas materiales vienen por añadidura.
Amén. Y ese Amén. desbalance y esa falta es lo que luchamos nosotros, es lo que a veces trae confusión y a veces trae mucha confusión a la gente. Y eso vamos a ir viendo algunos pasajes que nos van enfocando, nos van a ir mostrando algunas cosas, principios muy básicos que dice la Biblia en cuanto a esto que vamos a ver. Bueno, les voy a compartir lo que sería la lección número... espérenme un segundito, acá están los pasajes. Espérenme un segundito. Ahí vamos. Bien. ¿Ustedes me ven a mí? ¿Ven bien ahí? Bien, hermanito. A ver, la lección. Sí, pastor. Bien, la lección, estamos en la lección 11. Espera que se me fue. Hasta la 10, ya la vimos. Ahí está. Si solo tuviera más dinero, esta sería es verdad, ¿no? Si nosotros tuviéramos más dinero, seríamos más felices. Amén, dicen algunos, no. Bueno, si solo tuviéramos más dinero. Aquí hay 3 afirmaciones que son muy sencillas y fáciles de entender, pero dice, escriba falso o verdadero. ¿Qué escribiríamos? Es imposible ser feliz. Es imposible ser feliz sin dinero. Falso. Falso. Es imposible, es falso. Podemos no tener dinero y ser felices. Y fíjense, la palabra bienaventurado significa felices. Algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero. Eso como lo vemos. Algunas cosas que no se ven, verdadero. Algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero. Eso es verdadero. Podremos aprender a contentarnos con mucho o con poco dinero. Podemos aprender a estar felices, a contentarnos. Amén. Eso es verdadero. Verdadero. Amén. Amén. Así, ahí seguimos. Como muchas mentiras, esta toma varias formas. Como tener dinero es lo más importante. Lo importante es vivir bien con todas las comodidades. El dinero me hará feliz, resolverá mis problemas, etc. Pero no es solo el dinero lo que la gente busca. Otros buscan seguridad en el sexo, la fama, los amigos, una profesión, etc. Porque lo que vamos a ver también, no solamente vamos a hablar del dinero, sino en otros aspectos que no es dinero, pero que también son cosas consideradas terrenales, que tienen, se las ve exactamente igual como en el dinero. Alguna persona dice, no, yo no me importa el dinero, a mí lo que me importa mucho y lo que me da felicidad es mi profesión, lo que yo sé, mi oficio, lo que yo sé. Soy gerente, soy doctor, soy plenipotenciario conde de Francia, tengo este título, tengo esta profesión, tengo esto que estudié mucho en la universidad, soy graduado de Harvard, me gradué con los honores, soy presidente de la nación, tengo un honor, soy ex jugador de fútbol, lo que sea. Hay gente que se siente que lo que es, lo que tiene, lo que ha logrado como un título, como una profesión, eso también le trae satisfacción. O sea que no es del dinero, pero son cosas que tienen que ver con su título, con lo que él cree que es. Que de esto lo digo de verdad, cree que es, pero no es eso, ¿sí? Es como si yo me creyera que soy algo. Realmente no es así. Vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios te va llevando a que nada de lo terrenal es digno de confianza, ni nada de lo terrenal provee a la persona ningún tipo de felicidad ni de satisfacción. En todo caso, lo que puede proveer es un poquito de alegría que dura, ¿sabe cuánto? Un minuto, nada más. Ahora, gente que da la vida para obtener un minuto de alegría, la verdad es que estamos haciendo muy malos negocios. Fíjense lo que dice aquí. Dice, el rico dice, mi saldo bancario es lo que me hace sentir importante y seguro. Soy alguien, porque tengo dinero, una profesión, fama, amigos, ¿ven? El pobre piensa, soy inferior porque no tengo lo que el otro tiene. De la lista de abajo, ¿cuáles son las cosas que más te gustaría tener? Y ahí aparece una lista. ¿Cuáles son las cosas que más te gustaría tener? Dinero, inteligencia, belleza,
inteligencia, buena ropa, seguridad financiera, computadora, avanzar en mi profesión, buen cuerpo, buena figura, computadora, celular, una buena casa, comer bien, habilidad atlética, tener buenas notas, un buen auto, fama, talento, salud, sexo, amigos, poder u otras cosas. ¿Hay alguna de estas cosas que las consideramos más importantes que otras? Posiblemente, ¿no? Hay cosas más importantes que faltan en esta lista. ¿Cuáles son cosas que pueden ser más importantes que faltan y que no están en esta lista, pero que son más importantes que estas cosas? ¿Hay algo en la lista que podríamos decir, no, acá hay cosas que son sumamente mucho más importantes que todo lo que vemos acá y no está acá? ¿Qué podría ser? Una vida espiritual saludable, comunión con Dios. Comunión con Dios. Muy bien, ahí está. Tener una relación y una intimidad y una comunión con Dios. ¿Obediencia? Bueno, tener una conciencia limpia de estar en obediencia a la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Sí, ¿qué más? Salvación. La salvación. Tremendo. La salvación creo que es lo máximo. Lo máximo. Sabiduría. Aún teniendo, digo, hermano, estamos aprendiendo porque aún teniendo la salvación, muchas veces decimos, uy, qué lindo la salvación, ya estoy en el cielo, pero ahora la vida está acá y hay que buscar esto. Esto es lo más importante. ¿Qué otra cosa? Pensamos que puede ser mucho, pero mucho, infinitamente más importante que... ¿Sabiduría? Sabiduría de Dios. Muy bien, ya dijimos, salvación, sabiduría de Dios, relación con Dios, tener una limpia conciencia que estamos en obediencia a Dios. Las cosas son infinitamente mucho más valiosas que cualquiera de estas que le puedan dar. ¿Qué le parece la salud? Bueno, la salud, a ver, la salud está dentro de la lista, está acá, está dentro, es importante, sí, pero algo que puede ser más importante que la salud estamos hablando, algo que no esté en la lista, ¿eh? Sería paz también, paz. La paz de Dios. El gozo. Amor. Amor, gozo. El gozo del Señor, el amor del Señor, disfrutar del amor, de una relación con Dios, de amor, de gozo, de paz. La oración. La oración podríamos considerar una riqueza inmensa porque tenemos la posibilidad de hablar abiertamente con el Señor, de tener comunión con Dios, ¿sí? Tener un lugar donde congregarse. La familia del Señor, tener familia del Señor. Amén. Eso es valiosísimo. Por acá dice amigos, por ahí dice amigos, no sé, por ahí en la lista, pero bueno, la familia de Dios es infinitamente mayor que amigos, ¿sí? Que, bueno, podríamos seguir la lista, ¿no? ¿Alguien más quisiera aportar algo? Pero fíjense que estamos pensando, cosas que son más importantes que estas. Y son infinitas. La palabra de Dios. Infinitamente más importante. No un poquito más. Bueno, yo tengo un poquito de... bueno, a mí que me den un buen cuerpo, una buena figura, fama, comer bien, seguridad financiera, dinero, inteligencia, ya con eso, ¿qué más quiero de la vida? No, hermano, estás pobre. Te vas a morir y te van a comer los gusanos y después los gusanos se van a comer entre ellos. Hermano, no podemos pensar así. Esto es nada. Esto es vanidad, como decía Salomón. Todas estas cosas por las cuales damos la vida, digamos, en un plano de comparar, son importantes. No digo que todas estas cosas no son importantes, pero cuando las comparamos con las cosas espirituales, quedan en un plano tan bajo que parece que desaparecen. ¿Ven? Por eso luego lo tenemos, y cuando empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de lo espiritual, como dice la canción, todo alrededor es sombra al lado de tu luz. Queda en sombra. ¿Amén? Y fíjense que
estas cosas son las que, por las cuales la gente buscaba a Jesús. La gente buscaba a Jesús para tener salud, para tener, incluso para comer bien. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces, la gente empezó a buscar a Jesús porque dijo, a Jesús, bueno, acá con Jesús vamos a comer, no nos va a faltar la comida nunca. Si pudo multiplicar panes y peces, lo que podrá hacer con la comida. Así que nos olvidamos va a ser un suplir necesidades constantes. Jesús, cuando Jesús después de que hizo el milagro, se empezó a decir, ustedes me están siguiendo a mí porque comieron pan. Eso se los dijo a una multitud de gente, y nosotros nos identificamos con eso. Ustedes me están siguiendo a mí porque yo les hice un milagro. Pero luego Jesús comenzó a hablarles de lo que significaba seguirle a él, y después le dijo, si me siguen a mí, me tienen que comer mi carne, beber mi sangre. ¿Y saben cuántos se quedaron? Se quedaron un grupito de discípulos, de todos esos miles de personas que habían con él, se fueron cuando Jesús comenzó a hablarles de que basta, acá no se trata acá de las cosas materiales. Jesús le dijo, acá no se trata de bendiciones materiales, acá se trata de seguirme a mí, y se empezaron a ir. Y cuando se quedó con ese grupo de discípulos, Jesús le dijo, ¿ustedes también se van a ir? Estaba diciéndole, si ustedes se van a ir, váyanse, no me importa, váyanse, ustedes se van a ir. Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Si tú eres el único que tiene palabras que dan vida eterna. ¿Amén? Por lo tanto, Jesús le está dando una lección de él, y las cosas espirituales son las por las cuales debemos poner todo nuestro enfoque. ¿Amén? Amén. Amén. Bien, hay dinero. A ver, sigamos avanzando un poquito más. Me gustaría compartir un versículo antes. Sí, cómo no. Aquí en Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre en las muchas riquezas. Amén. De mejor estima es el buen nombre. Y miren, el buen nombre es lo que nosotros estamos alcanzando, queriendo alcanzar, siguiendo a Cristo y obedeciéndole a Él. Amén. Y como está diciendo, miren, hay muchísimos pasajes que podemos ir añadiendo. Por ejemplo, dice que las personas pueden sembrar para la corrupción. Y muchas personas están dedicando tiempo sembrando para cosas que no van a tener nada. Y muy por el contrario, si no sembramos para el Espíritu, vamos a sufrir pérdida. No vamos a perder salvación, pero vamos a sufrir pérdida. Hermanos queridos, esto la Biblia lo dice muy claro. Si tú no vas a trabajar mañana, si tú tienes que ir a trabajar y no vas a trabajar mañana, es posiblemente que te suspendan o que no cobres, o algo vas a recibir a cambio de no trabajar mañana. Y tú cuando dices, yo las cosas espirituales las voy a dejar para otro día, vas a recibir una consecuencia mucho más grave de lo que... Uno cree que, mire, uno piensa que el no ocuparse de las cosas espirituales no pasa nada, total, Dios me salvó y Él me salvó y ya estoy bien y Él es paciente y no pasa nada. Pensamos que si dejo de ir a trabajar voy a sufrir consecuencias, si gasto dinero de más voy a sufrir consecuencias, pero en las cosas espirituales no sufro ninguna consecuencia. Yo puedo dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de congregarme, de andar en la carne y no voy a sufrir nada, no voy a sufrir ninguna pérdida. Y la palabra de Dios dice, sí, sufriremos pérdida. Es más, Juan dice que nos avergonzaremos. Eso es tremendo. Ahora vamos a ver algunos pasajes que nos van a dar a alertar a cuanto a estas cosas. ¿Hay algo malo desear cosas dice, ¿hay algo malo en desear cosas enumeradas arriba? ¿Qué decimos? No. No hay nada malo. Aunque no es malo querer vivir bien, si el enfoque solo está en lo material, ¿qué pasará cuando lo material falte? Por ejemplo, si una mujer se siente feliz por su belleza y buena figura, ¿podrá mantenerse feliz cuando los años le traigan arrugas y unos kilos de más? No. Aquí hay un ejemplo. Nos estamos enfocando que todas estas cosas son buenas, nos producen satisfacción, las necesitamos, pero no son la base, el fundamento de nuestro gozo, de nuestra fe, de nuestro propósito, y no tienen ninguna repercusión, no se ven en lo celestial, mi querido hermano. Hay muchas cosas que
que hacemos en la tierra, pero no tienen ningún efecto en lo eternal. Y ahí es donde vamos a pasar la eternidad. Entonces, en la eternidad nos vamos a encontrar que no tenemos nada, y eso es triste. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que hagamos tesoros en el cielo. Ahí dice, ahí tenemos que hacer el tesoro. Entonces yo digo, bueno, pero entonces, ¿puede un hombre millonario estar pensando en hacer riquezas acá en la tierra y al mismo tiempo estar haciendo tesoros en el cielo? Sí, puede. Sí puede. Si un hombre está haciendo su empresa y su compañía y está construyendo un edificio gigante de millones de dólares, pero él está pensando y orando por los que van a trabajar ahí y les está predicando el evangelio y lo está haciendo para ganar almas para Cristo, bueno, lo que va a quedar son las almas. El edificio, la empresa y los tomates se van a ir todos al diablo, pero lo que van a quedar son las almas, y ahí van a recibir corona. Ahora, yo el otro día pensaba en esto. Uno cree que los tesoros en el cielo, uno se lo imagina, porque como uno está corrupto en esta mente humana carnal, piensa que el cielo voy a tener calle de oro, voy a ser como el jeque árabe que tiene el baño de oro, el inodoro de oro. Y uno piensa mal, piensa que el oro y las riquezas celestiales son cosas así de oro que uno las puede tocar, que uno, el Señor me va a dar un reloj. Cuando habla de coronas, piensan que el Señor le va a dar una coronita y voy a andar con la coronita volando con alitas. Es decir, nos imaginamos cosas fantasiosas y reales. Cuando la palabra de Dios habla de riquezas espirituales, son cosas, primero, que nos van a dar plena satisfacción y felicidad inigualable, pero son cosas que no se pueden comparar con las riquezas, es decir, infinitamente mayores. Hay hombres que tienen autos de oro. Esa persona que tiene un carro de oro no lo disfruta, o sea, lo puede disfrutar un rato. ¿Cuánto dura? Voy a hacer una pregunta. Te vas a la piscina, una piscina hermosa, te metes en el agua. ¿Disfrutas la piscina, sí o no? Sí. ¿Cuánto la disfrutas? ¿Cuánto tiempo? Mientras está adentro, bailando. Un rato, un ratito, nada más. Ese es el momento de felicidad, nada más. Se acaba, se enfría el agua, te da frío, te metes adentro, después te duele la muela, se acabó la paz. Se acabó la felicidad y se acabó el disfrute. Después tienes que ir a trabajar. Las cosas terrenales tienen nos proveen una sensación de satisfacción y placer muy ínfima, muy temporal, pero las cosas espirituales y celestiales son eternas y nos prometen felicidad, satisfacción y gozo eterno. Amén. Ahora, no estoy diciendo que no vayas a la piscina, no estoy diciendo nos estoy diciendo que miremos las cosas espirituales en su lugar como prioridad. ¿Sí? Vamos a ver un punto diferente expresado en los siguientes pasajes. En Lucas 12:15, vamos a ver en estos tres pasajes. Lucas 12:15, Marcos 8:36, 2 Corintios 4:18. Vamos a ver qué punto de vista encontramos aquí en estos pasajes. A ver si los tenemos acá. Aquí los tengo, los voy a... Dice Lucas 12:15. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre... Dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense este pasaje. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Los bienes que posee pueden ser cosas como el dinero, pero cosas como los títulos, la profesión y los cargos y las funciones que tiene. Por lo tanto, el príncipe Carlos, el heredero al trono de la reina, no es, según este pasaje, no es nadie para Dios. Porque si el príncipe Carlos, cuando está sin Cristo, si muere, ¿dónde va a ir? Al horno, al infierno, va a pagar por sus pecados. Y le van a decir, usted es el príncipe Carlos de Inglaterra, venga, pase por acá al infierno VIP. No existe, ni el príncipe ni el rey de Persia, no existe. Dice, no consiste, la vida del hombre no consiste en nada de lo que posee. Esto lo dijo el Señor Jesús. Para que nos quede bien claro que lo único que tenemos de valor es lo espiritual. Y punto. Y de ahí se centra toda nuestra identidad. Amén, hermano. El Señor te ama,
El Señor te cuida, el Señor quiere enseñarte porque Él hizo morar su espíritu en ti y tú eres valioso por lo que tienes en Cristo. Dice que tenemos un tesoro de barro y somos lo que tenemos, nuestra alma unida a Cristo. Esto es valiosísimo. Amén, hermano. Amén. Amén. Glorioso. Amén. No consiste en los bienes que Amén. posee. Marco dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Fíjense lo que dice el Señor, decía cosas tremendas. Dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Es decir, es posible ganar el mundo. Volvemos a decir lo mismo. Amigo, podemos ganar todas estas cosas que vimos en la lista de arriba. Y podemos tenerlas y ganarlas y hacer esfuerzo, pero nuestra alma puede estar absolutamente perdida. Absolutamente perdida. Es tremendo esto. Ahora, hermanos, esto me tiene que animar a mí a cuánto yo esfuerzo estoy poniendo en las cosas realmente que son espirituales, y a las cosas que son terrenales yo tendría que reubicarlas y sacarlas de la prioridad que le doy. No es no darle prioridad, pero decir qué poca prioridad le estoy dando, qué poca importancia le estoy dando a las cosas espirituales. Quiero decirle entre paréntesis, hermanos, si ustedes se tomaron el trabajo de conectarse con la computadora, de estar en esta reunión, de aprender la palabra de Dios, ustedes se están edificando cosas espirituales. Estamos haciendo cosas que tienen que ver con lo espiritual. Amén. Amén. Ustedes lo están haciendo ahora. Están aportando, están colocando un aporte a la cuenta bancaria espiritual. Lo están haciendo. Un ladrillito. Un ladrillito, sí. Eso lo mide el Señor, cuán grande, porque eso es algo que Dios en cada corazón lo mide, porque algunos quizás tengan otras motivaciones, pues, pero cuando una persona está concentrada en las cosas que son del Señor, están haciendo algo eternal. Amén, hermanos. Hoy pensaba, el Señor parece como que me decía, hay algo que están haciendo, hay gente que está haciendo cosas importantes en este mundo, cosas valiosas, gente que está curando enfermos, pero hay personas que están orando, están estudiando la palabra. Estas personas están haciendo cosas espirituales, cosas que tienen que, hay personas que están predicando el evangelio, que están enseñando. Estas son cosas eternas, valiosas, valor eterno, que no se evapora. Todo lo terrenal se deshace, se quema, se rompe, no sirve. Tienen un periodo de caducación. Las cosas que estamos haciendo inversión en lo espiritual tiene valor eterno. Y Dios nos llama a que pongamos nuestra mirada en las cosas eternales. ¿Amén? Dice, Amén. no mirando... la vida del hombre no consiste en las cosas que posee terrenales, ni títulos, ni dinero, ni reconocimiento, ni fama, etc. Todas esas cosas pueden ser ganadas, pero el alma puede perderse. Dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Fíjense lo que dice aquí, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, esto dice, no mirando nosotros, o sea que acá tenemos que poner la mirada en otra cosa. Y esto hermanos, es algo que nos llama a nosotros a decir, bueno, ¿cómo yo puedo estar continuamente poniendo siempre miradas en las cosas eternas? Si todo lo que tienes, todo lo material, todo lo que posees, lo haces con una visión de cosas eternas, entonces ahí estás edificando en el cielo. Vamos a poner un ejemplo. Me compré un taxi, soy taxista, tengo un carro. Bueno, el Señor me lo provee porque para trabajar, para mantener a mi familia, y yo si puedo comprar otro carro, me compro otro taxi, después me pongo un Uber y te prospero económicamente. Pero cuando llegues a la eternidad, todo eso se va a quemar y vas a estar desnudo. ¿Quieres eso?
Ahora, si tú cambias la mentalidad y tú dices, yo quiero tener un taxi para tener otro taxi, porque a través del taxi yo predico el Evangelio, yo hablo de Cristo, yo glorifico al Señor, yo hago que las personas... bueno, entonces ya es diferente. Y pones en el taxi, Jesús te ama, Jesucristo es el camino, y ahí lo pintas y lo disfrazas de... Te van a decir que eres un religioso, que eres un loco, que nadie va a tomar el taxi posiblemente, porque va a decir con este no porque es un religioso, no sé, pero usas alguna estrategia para predicar el Evangelio, usando tu trabajo, ahí estás edificando cosas eternales. Si tú recibes dinero y ese dinero lo inviertes para que el reino de Dios crezca y avance, entonces estás invirtiendo en cosas espirituales. Estamos invirtiendo en cosas espirituales. Sí, perdón, ¿alguien quiere compartir? El mismo ejemplo se ve en las hermanas de Lázaro, ¿no? María y Marta, ¿no? Bueno, sí, muy bien ese ejemplo. Ahora podemos ampliar un poquito. Amplía un poquito, ya que tocaste ese tema, Wolf. María, ¿qué estaba haciendo María? Estaba atendiendo. Estaba atendiendo, contemplando. Marta estaba enfocada en las cosas terrenales, Ahora, ese pasaje es muy clave y a veces hasta puede ser confuso, pero como Jesús dice, Marta, que afanada estás, pero como Jesús no la tendría que haber alabado si era una sierva. Piensen, no tendría que haber alabado a Marta por servirle afanosamente. Y Jesús no la alabó, porque ella se estaba enfocando en aspectos terrenales y no en lo espiritual. Ahora, no quiere decir que María no iba a hacer nada, iba a ser una floja y no iba a servir, no. Lo que Jesús está diciendo, ella eligió la mejor parte porque ella va a tener más poder para servir, va a servir mejor. O sea, lo que está Jesús en un sentido, entre líneas, diciendo, Jesús eligió la mejor parte, o sea, que ella va a poder servir mucho más que Marta. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que es muy clave. Si tú te enfocas en las cosas espirituales, las cosas materiales se potencian para ayudarte a servir mejor. ¿Amén? Por eso es que el Señor nos bendice con riquezas materiales, para que esas riquezas materiales nos empujen a ampliar nuestra extensión de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Amén. Y por eso pastor, sí. Lo que yo encontré aquí en el salmista, hablando en el capítulo 49, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos pondrán de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Y sabemos cuál es el precio de la redención. Entonces las cosas materiales y las cosas de este mundo no sirven para nada en los asuntos eternos. Y el versículo 16 dice, no tema cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Entonces, no llevará nada, ni se llevará nada. Es algo temporal, es algo que se queda. Amén. Así es. Gracias, hermano. Nosotros, otra de las cosas que tenemos que importante agregar es que cuando estamos viendo todo esto, como el Señor no es deudor de nadie, sino que al contrario, Él retribuye con abundancia cualquier obra que hacemos, cualquier actividad espiritual, la da en abundancia, y eso es justicia, eso es misericordia y gracia. Fíjense esto, si Dios nos tuviera que dar conforme conforme a lo que nosotros damos espiritual, estaríamos muy mal, porque si Dios tuviera que hacer justicia con nosotros,
estaríamos fritos realmente. Pero el Señor es rico en misericordia, es amplio en perdonar. Perdón, ¿sí? El Señor es amplio en perdonar, es rico en misericordia. Sí, ponemos los micrófonos un poquito en mute para que no interrumpamos. El Señor es, si nos tuviera que dar conforme a lo que nosotros damos, conforme a lo que nosotros hacemos, estaríamos mal, muy mal, porque el Señor siempre nos está dando la oportunidad para que podamos volvamos a Él, pidamos perdón, restauremos nuestras vidas delante de Él y comencemos a caminar para invertir en cosas espirituales. Comenzamos a hacer algo para el Señor y sabemos que eso va a tener una repercusión en el cielo, en lo eternal. Y es probable que a veces eso ganamos menos en la tierra, pero ganamos más en el cielo. Por eso el Señor dice, mira, cuando eso pasa, yo supliré lo que te falta. ¿Sí? Yo supliré lo que te falta en conforme a las riquezas. Por eso es que hay personas que no entienden este concepto cuando dicen, no, pero congregarme en la iglesia, servir en la iglesia, asistir a los servicios, comprometerme con el Señor, me va a quitar tiempo para trabajar, tiempo para ganar dinero, tiempo para cuidar, tiempo para estudiar, tiempo para recibirme, tiempo para... No me voy a graduar de doctor o de tenista, no voy a poder hacer esto, no voy a poder cumplir mis objetivos terrenales, no los voy a poder cumplir porque el Señor me está exigiendo cosas. Entonces dejamos las cosas del Señor de lado y las cosas espirituales y alcanzamos objetivos terrenales. Cuando llegamos al cielo dijimos, ¿y esto para qué? ¿Y ahora? ¡Ay! Hacemos como la chilindrina. ¡Ay! No, es peor que eso, es terrible. Nosotros creemos que no vamos a tener consecuencias. Sí vamos a tener consecuencias, porque así como es en la tierra es en el cielo, y así como es en el cielo es en la tierra. ¿Amén? Por eso el Señor pone tanto énfasis en que, fíjate que en un pasaje que no está aquí, pero se los puedo mencionar, Pablo le dice a Timoteo, mire, tú eres pastor, tú tienes en la iglesia gente rica. Bueno, a esa gente rica tienes que decirles, no que se conviertan en pobres, ni que tiren toda la riqueza a la basura, ni que despilfarren todo. No, le tienes que decir a esas personas ricas que no pongan su esperanza en las riquezas porque estas son inciertas. O sea, lo que está diciendo que todo eso que tienen no les sirve ni para la felicidad, ni para el gozo, ni para el deleite, ni para absolutamente nada, y cuando esta vida se termina van a completamente desaparecer. No solamente que no va a haber memoria de ellas, que no va a haber memoria ni siquiera de la persona, ni de la persona. Y hablo de la memoria porque el otro día me encontré con un muchacho que yo le dije a Elvis Presley, parece unos años atrás, un muchacho joven que yo en un momento me preguntó, ¿quién es Elvis Presley? Y yo decía, ¿cómo no puede ser que no conozca a Elvis Presley? ¿De qué mundo vive? Claro, pero es posible que no lo conozca. Quiere decir, murió hace muchos años y fue famoso, pero su fama se va a ir diluyendo. Y yo puedo asegurarle que Elvis Presley dentro de unos 30 años más no lo va a conocer nadie, ni sus nietos, ni sus bisnietos se van a acordar. Y en 40, en 50 años, una persona famosa como Elvis Presley va a desaparecer completamente. Va a ser borrado de la memoria de la gente, no se lo va. Y eso está comprobado científicamente. Por eso la palabra de Dios dice que el hombre es como flor que se va, no le queda ni la fama, y dentro de 80 años no se va a saber que ni siquiera que existió, nadie va a nombrar a Elvis Presley, ni siquiera van a ver los videos de él. Fíjense, ¿sirve para algo? No. Yo no sé. Es a ver, ¿qué le diríamos a la luz de los versículos? ¿Qué le diría al que dice, soy alguien porque tengo dinero e influencia? ¿Qué le diríamos? Que no haga tesoros en la tierra. Sí. Claro, y la pregunta dice, soy alguien. Tendríamos que decirle, no eres alguien. Que no se vanaglorie, creo yo.
Sí. Es vanagloriarse uno mismo. La verdad, hermanos, que la persona en Cristo es solo un alma que está unida en Cristo y lo que soy, lo soy en Él. Amén. No hay Gloria título, no hay jerarquía. Algunos toman esto, algunos en lo espiritual también tienen un orgullo espiritual, algunos que dicen, no, yo soy reverendo pastor plenipotenciario, títulos eclesiásticos. Apóstol de acá, Pinocchio de acá, como que eso es autoridad. Hermano, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ponerte a lavar los pies, no eres nadie. Jesús les enseñó mismo a los discípulos. Jesús le dijo a esos hombres, antes de ascender, le dijo, bueno, ahora me voy al cielo, yo me voy a venir, descenderá el Espíritu Santo y ustedes serán los apóstoles que van a fundar la iglesia. ¿Saben qué hizo el Señor? Los agarró y dijo, ustedes tienen que lavarle los pies. Y se puso a lavarle los pies a ellos. Les dio un ejemplo, es decir, ustedes son más bajos que un esclavo. Más bajos que un esclavo. Eso es lo que ustedes tienen que entender que es lo que son ustedes. En esta tierra son así, ahora en el cielo tendrán coronas y tendrán mientras sigan así, a ese nivel, hermanos. A ese nivel. Es tremendo. El Señor nos está llamando a que enfoquemos toda nuestra fuerza, en nuestra energía, en nuestra atención, nuestro tiempo, en las cosas que tienen que ver con lo espiritual y con lo eternal. Bien, estas son preguntas que podemos meditarlas en nosotros. Apunta algunos elementos que están presentes en su vida actual que permanecerán para siempre. Algunos elementos que permanecerán para siempre. Y ahí podemos anotar, estuvimos anotando algunas cosas, estuvimos meditando. Algunos piensan, mis hijos, mi matrimonio, mi esposo, no, ni esposo, ni esposa, no va a permanecer para siempre, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos, no, eso no van a permanecer. Nada. Ni el carro, ni la piscina, ni la mansión que te compraste en Machu Picchu, no, nada, no va a permanecer. ¿Qué cosa? Hay cosas que sí van a ser eternas, hay cosas que son maravillosas, eternas, gloriosas en el cielo, y en eso yo quiero, yo les digo, hermanito, se los confieso, yo creo que en el cielo me voy a decepcionar porque voy a ver cosas que me perdí, cosas que no sembré, cosas que no hice y podía haber hecho, tiempo que perdí, yo voy a sentir, y después veré también cosas que construí. Y creo que a muchos nos pasarán eso, pero también veremos, nos sentiremos como decepcionados de ver cosas que pudimos haber ganado, que haber obtenido, que haber edificado, que haber sembrado, y no lo hicimos. Por eso el apóstol dice, debemos decidir qué construir, qué edificar. Oro, piedras preciosas, oro, plata o piedras preciosas. O heno, madera o hojarasca. Cada uno, dice, el día la declarará, dice el apóstol. Y eso nos llena de atención. Amén, hermanos. ¿Cuál es el dilema? Ustedes pueden compartir, preguntar, interrumpir cuando quieran. ¿Cuál es el dilema que el creyente enfrenta cada día? ¿Qué solución? Mateo 6:24 dice, ¿qué solución presenta Mateo 6:19-21 a este dilema? ¿Cuáles son algunas maneras de acumular tesoros en el tierra? Bueno, este es el pasaje que estábamos hablando recién sobre vamos a verlo aquí. Ninguno puede servir a Dios, señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, y aquí está la dicotomía, aquí está el dilema. ¿Se pueden servir a Dios y a las riquezas? No. No, entonces ¿a quién hay que servir? Dios. A Dios. Y las riquezas, bueno, las riquezas vendrán de Dios. Y las riquezas materiales son las que Dios te dará si le sirves a Él, no te dejará faltar nada. Amén.
Ahora, si sirves a las riquezas materiales indefectiblemente, no vas a servir a Dios, porque a uno lo vas a aborrecer. Y si sirves a las riquezas materiales, terrenales, vas a sufrir pérdida. Aquí lo dice en Mateo. Mateo 6, 19 y 22. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará su corazón. Allí el Señor dice, haced tesoros en el cielo, donde lo que vas a hacer, donde allí no se corrompe. No está, cuando la palabra de Dios usa oro, usa así estos elementos terrenales, son símbolos, ¿se entiende? Símbolos. Por decir que el oro es el material que menos posibilidad de corrupción tiene. Hay materiales acá que se dice que son eternos, pero aún así las cosas materiales tienen una caducación. Lo que está usando estos símbolos para decir que en el cielo, en la eternidad, donde vamos a pasar la eternidad, allí hay cosas que tienen un valor incalculable y tienen un nivel de disfrute incalculable. ¿Amén? Vamos a disfrutar de eso de una manera como acá es imposible disfrutarlo, pero hay que trabajar aquí. ¿Amén? Hermanos, miren, hermanos, nosotros, algunos pensamos, no, yo mientras vaya al cielo me conformo con que me dé un ranchito ahí mientras esté en el cielo, yo estoy bien ahí, con que yo no quiero nada, yo con el Señor, yo solamente con estar con una cosita ahí pequeñita. No, hermano, no es así. No nos equivoquemos. Dios nos llamó a que nos conformemos. Dios nos llamó a una eternidad gloriosa y que debemos edificar para esa eternidad, hacer tesoros allí. Porque cuando estemos allí, dice que el perder galardones, el perder coronas, el no edificar, es una experiencia de pérdida. Por eso es que dice la palabra de Dios que el creyente va a pasar por el gran tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme lo que haya hecho en el Señor. Así es, mi hermano. Amén. Cada cosa tenemos que pensarlo en todo lo que tenemos. Miren, ahora yo, por ejemplo, estamos con mi esposa con un proyecto de comprar una casa. Queremos, no sé, ojalá podamos comprarla pronto. Algún día vamos a tener nuestra casa. Pero, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que sea para bendición a otras vidas. No solo para sostén de mi familia, sino para que sea bendición para el reino de Dios, que sea un aporte para los propósitos de Dios, que son sus propósitos redentores. Y esto de tener una casa me tiene que acercar a Dios. Me tiene que acercar, a orar más, a buscarle más con intensidad. Si Dios te da un trabajo, el trabajo es para que te acerques a Dios, no para que te alejes. Mira, hay personas que, Señor, dame un trabajo, pum, Dios le da un trabajo y la iglesia, que estoy trabajando, pero se va a morir esa persona, se va a morir. No se da cuenta, pero hermano, si Dios te dio un trabajo, es para potenciar tu vida espiritual, para potenciarla, no para disminuirla, para acercarte más a Él. El Señor me dio un carro y ahora estoy ocupado con el carro en lavarlo, en limpiarlo. No, te dio un carro para que lleve gente a la iglesia, para ir tú a la iglesia, para ir al campamento, para usarlo para la obra de Dios. No, pero tengo que gastar plata en el carro. Terrenal. Consagra tus bienes materiales para la gloria de Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bendición. Va a haber bendición. Amén, hermanos. Amén. No hagáis tesoros. Bien, vamos a avanzar un poquito más. ¿Vamos bien, hermanitos? Amén. Estoy entusiasmado. Amén, amén. Ese es el entusiasmo que necesitamos. Amén, así es, hermanito. Y Dios te da la posibilidad Amén. de
edificar, mira, podés tener una papa en la nevera, un pedazo de jamón, una feta de jamón, tener 3 pennies, pero eres rico en el Señor, quizás estuviste sirviendo a Dios, consagrando tu vida al Señor, dedicando tu vida al Señor, compartiendo el Evangelio, orando, estás edificando tesoros en el cielo. Amén, tesoros. Amén. Ahora, es bueno progresar económicamente, ¿eh? Es bueno, porque la prosperidad económica y la prosperidad en el trabajo y ahorrar dinero y administrar el dinero te agiliza, te da facultad para ejercitarte en otras áreas y para ampliar tu servicio a Dios, para ampliar tu espectro de servir a Dios. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Por eso uno tiene que estudiar, yo hablo de, uno tiene que estudiar, graduarse, prepararse, tener una carrera, tener una profesión, estudiar todas estas cosas que son terrenales, pero con el propósito de allá, arriba. ¿Sí? Claro que en el mundo no se piensa de esa manera, se piensa completamente diferente, opuestamente diferente, ¿sí? Vamos a... Dice... Bien, contentos, contentamiento. ¿Estás satisfecho con lo que Dios le ha dado? ¿Es posible estar contento? Filipenses 4, 11 y 13. ¿Qué había aprendido Pablo sobre el dinero? He aprendido, bueno, se los digo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, para estar saciado o para tener necesidad. Así para tener abundancia, creo que me tengo que ir otra vez al pasaje, para si lo tengo ahí, para que lo leamos. Filipenses 4, 11, 13. Dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido, otra vez, a contentarme, o sea, Dios te enseña a ser feliz, a contentarte cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces toda situación era para aprender. Cuando estás pasando por una crisis económica, puedes aprender, esto fue un error mío, esto fue negligencia mía, esto fue un pecado, esto fue desobediencia, o es una tormenta que Dios me está haciendo pasar. En todo estoy enseñado. En este caso, Pablo... yo no veo que era un hombre negligente en cuanto a las finanzas, sino que por distintas circunstancias Dios lo hizo pasar por escasez, pero dice que había aprendido. Y dice algo más, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Cristo le da la fortaleza para atravesar y vivir con sabiduría y enfrentar cada situación con... como Dios pide. Porque si no estamos fortalecidos, estamos en debilidad, cuando vienen estas tormentas y estas cosas, si somos pobres estamos tentados a alejarnos del Señor, a renegar del Señor, a buscar riquezas por medios, por otros medios, a enfocarnos solo, a ambicionarnos, a ponernos ansiosos. Si tenemos riqueza, podemos llegar a enfocar nuestro placer, nuestro gozo, nuestro bienestar en las riquezas y nos desviamos. Y esto es por falta de fe y debilidad. El Señor dice, tienes que fortalecerte en Cristo. Cristo me fortalece porque cualquier situación que yo me encuentre, que yo me enfrento a una situación de pobreza, a una situación de riqueza, y al estar fortalecido en Cristo, yo sé cómo vivir esta situación. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo sé cómo vivir en esta situación. Estoy fortalecido, gracias a Dios. Por eso es que Pablo decía, yo puedo dar gracias a Dios estando en cualquier circunstancia. Y eso es lo que queremos, hermanos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Cristo te puede enseñar y fortalecer cualquier circunstancia. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que estamos viviendo, por lo que Dios nos ha permitido vivir, por lo que Dios nos ha permitido pasar. Míralo, aprovéchalo, entrégate al Señor y dile, Señor, quiero que tú manifiestes tu poder, tu gloria en mi vida, tu fortaleza, para yo en medio de esta situación
atravesarla con sabiduría y edificar y no desviarme de la mirada de las cosas espirituales. Amén. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este pasaje que vemos aquí dice, es lo que decíamos recién, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque esto está diciendo aquí algo. Si por sembrar en cosas espirituales tienes que sacrificar cosas materiales, estás edificando en el cielo, pero aquí en la tierra te estás quedando sin cosas. ¿Me entiendes? Esta es la idea. Ustedes me van siguiendo. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Cómo es que te va a faltar? ¿Por qué te va a faltar? Bueno, te va a faltar porque el trabajo espiritual te hizo perder cosas, quizás. Quizás tú tuviste que rechazar un trabajo porque ese trabajo, ya tenías un trabajo, y quizás te dan otro, bueno, pero tienes que trabajar el día domingo, un día que tienes algún ministerio en la iglesia, y tú dices, bueno, yo voy a rechazar este trabajo porque este trabajo me quita tiempo para las cosas espirituales. Entonces vas a tener quizás menos dinero o algo te va a faltar. ¿Te va a faltar algo? En realidad, ¿qué dice este pasaje? Suplirá. Se quiere decir que cuando nosotros sacrificamos algo material, eso material es suplido. ¿Se entiende? Dios suple. Esto era específicamente para los hermanos que dijeron, el misionero le hacen falta un par de zapatos. Entonces el hermano decía, ok, yo tengo un par de zapatos. Se sacaba los zapatos y se los daba al misionero. Y se quedaba descalzo. Oh, ahora estoy yo sin zapatos. Antes estaba el misionero sin zapatos, ahora estoy yo sin zapatos. ¿Y ahora? Mi Dios suplirá lo que os falta. Esta es la promesa. Lo que pasa es que nosotros no entendemos. Nosotros le damos al misionero un par de zapatos que lo tenemos ahí arrinconado, muerto de olor en el... mételo en la bolsa, vamos a dárselo a los pobres. Y le damos lo que sobra. Pero lo que los filipenses hacían no era darle lo que sobra, sino darle lo de ellos. Ustedes se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Nosotros, sí, yo lo voy a dar a la iglesia, se lo voy a ofrendar, lo voy a donar, y damos lo que ya no usamos. Este no es el tipo de ofrenda de la cual habla el Señor. El Señor, cuando habla de ofrenda, especialmente las que exaltan, es aquella que tú das y tú te quedas sin nada. Ahora, como es tan extremo esto, tan fuerte y tan grande esta promesa, que nosotros decimos, esto es demasiado, yo no tengo tanta fe, bueno, entonces al menos empieza con algo. Empieza a sacrificar algo, aunque sea un poquito. Vas a ver cómo Dios te suple. ¿Amén? Yo no sé si les cuento la historia, una historia que me pasó a mí. Yo estaba sirviendo al Señor en un equipo de plantación de iglesia en Bariloche. Mi señora también estuvo allí, pero en esa época yo no estaba ni de novio ni nada. Estaba soltero, viviendo en un departamentito muy pequeñito, sirviendo al Señor. Estábamos empezando una iglesia en el sur de Argentina. Yo estaba recibiendo un dinero que venía de Buenos Aires, y por alguna razón el dinero no llegó, se atrasó. Era un alquiler que yo tenía una propiedad y que la estaba alquilando. Me mandaban el dinero a esa ciudad, pero no me lo mandaban. Llegó un momento que no tenía un peso, ni un centavo. Se me daban vueltas, se me caían las llaves. No había plata, y no había podido ir a comprar, no tenía comida. Estaba literalmente sin plata y sin comida. Y yo estaba caminando por la calle y decía, Señor, me siento mal, me siento pobre, tú dijiste que no ibas a dejar al justo desamparado, y me estaba mal, me habían puesto triste por no tener plata en el bolsillo y no tener comida. Es esto lo peor que me está pasando en la vida. Y una voz que pero en la mente parecía como que fuera el Señor que me estuviera hablando. A ver, Edgardito, si tuvieras un billete de $100 en el bolsillo, ¿cómo te sentirías? Contéstame, ¿cómo te sentirías si tuvieras en este momento un billete de $100 en el bolsillo? Y yo contesté, bien, feliz, contento. Entonces quiere decir que tu felicidad,
tu gozo, tu alegría depende de un billetito que dice 100. Ahí está. Porque eso cambia tu estado de ánimo. Simplemente un billete de $100 cambió tu estado de ánimo. Quiere decir que tu esperanza, queridito Edgardo, no está ni en el Señor, ni en nada espiritual, está en la platita. Por eso estás triste. Y me dio duro. Pero yo le dije, Señor, pero sí, pero tú dijiste que no dejarás al justo. Yo contesté, Tú dijiste que no dejarás al justo tener hambre ni que padezca necesidad. Esto lo dice tu palabra. Y yo soy justo por lo que tú hiciste en la cruz. Tú me declaraste justo en la cruz del Calvario. Yo no soy justo por mis obras. Yo soy justo porque tú me has justificado con tu sangre. Y yo soy un justo por la fe en Cristo Jesús. Y yo estoy padeciendo hambre, Señor. Así que yo confío que tú cumplirás tu palabra. Y cuando dije así, miré para el costado, me tocó bocina un amigo y me dijo, Edgardo, vení, te invito a comer a mi casa. Me invitó a su casa, me lo acuerdo como el día de hoy. Gordo, le dije, porque era un gordo que manejaba un camión, trabajaba, distribuía así cosas en el camión, y entonces me llamó y dijo, vení, y estaba contento porque me invitó a comer a su casa. Bueno, el Señor me dijo, ¿ves? Que yo cumplo. Pero me enseñó una lección. ¿Por qué estás? Esto no estoy diciendo, hermanos, que nosotros no sintamos tristeza o aflicción o preocupación, lo sentimos, pero nos está enseñando a mirar las cosas eternas, espirituales, y que muchos de nosotros, cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en la eternidad, vamos a sorprendernos de las cosas que hemos edificado y de las que hemos perdido también. Aquí estos pasajes dicen, por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, ni el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y ahí te va directo a ti y a mí, mi hermano. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscad. Y aquí está el centro, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí el Señor Jesús nos está dando una lección que podíamos estar hablando horas en cuanto a esto. Cuando dice no te afanes, te está diciendo, a ver, porque uno dice, pero ¿cómo? Los pájaros no hacen nidos. Sí, los pájaros hacen trabajos. Hay cosas que hacer, tenemos que ocuparnos de las cosas terrenales. Lo que está diciendo el Señor aquí es que nuestro enfoque y nuestro afán, en todo caso, debería ser cuántas riquezas y cosas espirituales y para el cielo estamos haciendo, cuánto estamos trabajando para el cielo. Ese debería ser nuestro enfoque. Y esa debería ser nuestra preocupación también. Amén, hermanos. Hermano, el pecado tiene el pecado tiene que entristecerte, no que si te robaron plata en el banco, entró un hacker. No me tocaron la plata del ahorro que tenía en el banco, estoy triste, pero pecaste el otro día. Bueno, pero el Señor me perdona y el Señor es bueno. ¿Cómo, hermano? El pecado te tiene que entristecer. El estar sin comunión con Dios por meses, años, horas, días y semanas y estar pensando cosas perversas, eso te tiene que entristecer. Eso te está indicando que el Espíritu Santo de Dios no está obrando en tu vida. Eso te tiene que llamar la atención.
Eso tiene que producir dolor en nuestra alma, el pecado, el alejarnos de Dios, no las cosas materiales. Bueno, me robaron el auto, bueno, que Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque nosotros, hermanos, somos muy, muy terrenales, muy carnales. Perdón, muy enfocado en lo terrenal, no carnal es otra cosa. Pero está relacionado, pero no quiero que me malentiendan. Muy enfocado en las cosas que son temporales, eso quiero decir. Bien, buscar primeramente el reino de Dios. Algunos erróneamente toman estos otros pasajes como promesas de riqueza y prosperidad económica. No es una garantía de prosperidad, sino de promesa de Dios suplirá las necesidades básicas. Pablo específicamente dijo en Filipenses 4:12 que él estaba satisfecho con lo mucho o lo poco. Lo importante no es cuánto dinero tiene, sino la tranquilidad que tiene al saber que Dios dará lo suficiente para vivir una vida digna y contenta. Y yo podría agregar para vivir una vida al servicio de los propósitos de Dios. Amén. Amén. Dice, cuando alguien cree que lo material es lo que más tiene valor, construye su vida sobre una base insegura que desaparecerá con el paso del tiempo. Está cayendo en el error de creer que lo material es lo único que existe o lo único que realmente vale. Si su saldo bancario es lo que le hace sentir importante, no es tan importante como cree. En lugar de dedicar su vida a la búsqueda del dinero, busque primeramente el control de Dios sobre su vida. Haciendo esto, Él se encargará de sus necesidades materiales. Mi querido hermano, qué tremenda lección, qué tremendo llamado, hermano. Porque el Señor nos rescató, nos redimió, nos compró, nos salvó para que nosotros podamos hacer cosas para Él. Que Él quiere hacer cosas a través de nosotros. Tenemos que entregar nuestras vidas y pensar que todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, debe ser algo que me debe empujar a la obra de Dios, a hacer cosas para el Señor, a edificar en lo celestial. Muchos de nosotros estamos pensando en retirarnos, en pasar el resto de nuestras vidas. Muchos de nuestra iglesia están pensando en comprar playas privadas, campos en Miami, etcétera, y hacer cosas. Bueno, te pregunto, ¿para qué quieres? Esos terrenos, todas esas cosas. Está bien, tenlos, me gusta. Plantas frutales, lanchas, yates, barcos, ser dueños de un crucero. Está bien todo eso. ¿Pero para qué? Recuerda que eso es hojarasca. ¿Qué plan tienes para edificar en lo celestial, en lo eternal, en las cosas eternas? ¿Qué plan? Hay que tener un plan. Como les dije, si estamos estudiando y estamos atendiendo este curso y estamos pensando en esto y estamos siendo constantes y perseverantes en esto, pues ya estamos invirtiendo. Amén. Si estamos orando y teniendo un compromiso, ya estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo. Si estás preocupado por orar por tu familia, por ganar a alguien de tu familia para Cristo, si estás preocupado por discipular a alguien, bueno, estás invirtiendo en algo que tiene valor eterno y disfrute eterno. Ahora, si estás trabajando solamente para cobrar al fin de mes, pagar la renta, pagar el mortgage y juntar platita para cuando te retires, te vas a quedar acá. Va a quedar todo acá. En el cielo te vas a quedar aquí. Ahora, yo les quiero aclarar algo. No estoy diciendo que en el cielo vamos a sufrir, porque por la gracia de Dios vamos a tener deleite eterno y gozo eterno. Amén. Eso es verdad, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo, somos salvos, no vamos a experimentar ni dolor ni sufrimiento porque no estamos bajo condenación, porque la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, pero nos vamos a encontrar con pérdida, nos vamos a encontrar con cosas que podríamos haber ganado y no ganamos.
Entonces uno en el cielo no va a poder decir, bueno, acá estoy en el cielo, tengo toda la eternidad por delante, acá me voy a poner a trabajar y me voy a poner a servir al Señor. Señor, ya que estoy aquí en el cielo, ¿para qué soy bueno? Porque aquí tengo toda la eternidad, como allá en la tierra fui medio vago, acá no, acá estoy en el Espíritu. No, hermano, no funciona así, no. En el cielo vas a tener lo que sembraste y nada más. Y con eso vas a estar en paz, feliz, pero vas a ver que vamos a perder muchas cosas. Por eso es que la palabra de Dios nos... ¿Por qué el Señor insiste tanto en edificar? Porque Dios es justo, hermano. Dios es justo. Dios dará a cada uno conforme a su obra. El que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Le dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, hermanos. Amén.